¿Por qué Dios creó el árbol del conocimiento? Una reflexión desde el jardín del Edén hasta la eternidad. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la historia del jardín del Edén y el árbol del conocimiento del bien y del mal ha despertado grandes preguntas en la humanidad. ¿Por qué un Dios perfecto colocaría un árbol prohibido en un paraíso diseñado para ser ideal? ¿No sabía que Adán y Eva desobedecerían? ¿Fue una prueba, una advertencia o una invitación a algo más grande? Este relato bíblico es mucho más que una simple historia de desobediencia, es una pieza central en la narrativa de la humanidad, un puente entre la creación, la caída y la redención. Comprender el propósito del árbol nos ayuda a descubrir el carácter de Dios, el valor del libre albedrío y el profundo significado de su plan de salvación, desde el principio de los tiempos hasta el futuro prometido en la eternidad. En este video exploraremos estas preguntas desde una perspectiva bíblica, examinando no solo lo que ocurrió en el Edén, sino también cómo esta historia apunta directamente al sacrificio de Cristo en la cruz y al glorioso destino que espera a los redimidos en la nueva creación. Si te apasiona aprender más sobre estos temas y profundizar en el mensaje de la Biblia, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás contenido que busca inspirar tu fe, fortalecer tu conocimiento de la palabra de Dios y responder a las preguntas más profundas sobre nuestra relación con Él. Activa la campanita para no perderte ningún video. Ahora, acompáñanos en este viaje, desde el jardín del Edén hasta la eternidad, mientras reflexionamos sobre el significado del árbol del conocimiento y el maravilloso plan de Dios para la humanidad. El jardín del Edén, un paraíso creado por Dios. El jardín del Edén no era simplemente un lugar hermoso, era un paraíso diseñado por Dios mismo, una representación perfecta de su amor y bondad. Génesis 2, 8-9 describe este jardín como un espacio donde todo árbol era agradable a la vista y bueno para comer. Imagina un lugar lleno de colores vibrantes, aromas dulces y una paz que resonaba en cada rincón. Desde los ríos cristalinos que cruzaban sus paisajes hasta los frutos jugosos que colgaban de sus árboles, todo en el Edén reflejaba la perfección de la creación divina. Sin embargo, el Edén era más que un lugar físico, era un espacio sagrado, un punto de conexión entre el cielo y la tierra, donde Dios caminaba con Adán y Eva en comunión perfecta, Génesis 3:8. En este jardín, no había dolor, sufrimiento ni muerte, solo armonía entre Dios, la humanidad y la creación. En medio de esta perfección se encontraban dos árboles únicos, el árbol de la vida, que simbolizaba la comunión eterna con Dios, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representaba la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Estos árboles no solo eran parte del paisaje, eran el centro del propósito divino en la creación, símbolos profundos de elección, amor y libertad. El jardín del Edén también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios creó a la humanidad para vivir en plena relación con Él, libres de preocupaciones, dudas o temores. Pero, ¿qué pasó cuando la humanidad tuvo que enfrentar una elección crucial? ¿Por qué Dios permitió que esa elección existiera en primer lugar? El árbol del conocimiento, más que una simple prohibición. El árbol del conocimiento del bien y del mal es uno de los símbolos más profundos de la Biblia. A primera vista, podría parecer una trampa o un simple, no hagas esto, pero cuando analizamos más a fondo, descubrimos que su presencia en el Edén tenía un propósito mucho más profundo. Dios colocó este árbol allí para representar la libertad de elección y la capacidad de los humanos para tomar decisiones conscientes. ¿Por qué Dios creó este árbol si sabía que Adán y Eva desobedecerían? La respuesta radica en el corazón del libre albedrío y el amor. Dios nos creó a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, lo que significa que somos seres con la capacidad de razonar, amar y, lo más importante, elegir. Sin la posibilidad de decir no a Dios, la opción de decir sí sería vacía. El amor verdadero solo puede existir donde hay libertad. El árbol del conocimiento no era malo en sí mismo, lo que estaba en juego era la decisión de confiar en Dios y en su definición de lo que es bueno y malo, o buscar definirlo por nosotros mismos. Comer del fruto simbolizaba una declaración de independencia, un deseo de vivir según nuestras propias reglas en lugar de seguir el plan perfecto de Dios. Dios, al prohibir comer del árbol, no estaba limitando a Adán y Eva, sino protegiéndolos. El conocimiento del bien y del mal no era simplemente información, era un peso que la humanidad no estaba preparada para llevar. Este conocimiento pertenece únicamente a Dios, quien es perfecto en sabiduría, justicia y amor.
Para los humanos, este conocimiento significaba la carga de vivir con las consecuencias del pecado, dolor, sufrimiento y separación de su Creador. El árbol no fue colocado como una tentación, sino como un límite amoroso. Al igual que un padre advierte a su hijo sobre los peligros de algo que no comprende, Dios estaba cuidando a Adán y Eva. Pero también les dio la libertad de elegir, porque sin esa libertad, la relación entre Dios y la humanidad no sería auténtica. Al reflexionar sobre el árbol del conocimiento, vemos que este simboliza la lucha humana entre confiar en la sabiduría de Dios o seguir nuestros propios caminos. Es una lucha que no terminó en el Edén, aún hoy enfrentamos decisiones similares en nuestra vida diaria. ¿Elegiremos confiar en Dios o definir nuestro propio destino? En este punto, es importante entender que incluso en la desobediencia de Adán y Eva, el plan de redención de Dios ya estaba en marcha. A través de su amor infinito, Él no abandonó a la humanidad, sino que inició un camino de restauración que culminaría en otro árbol, la cruz de Cristo. En el relato del Edén, la serpiente es presentada como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, Génesis 3:1. Pero, ¿quién era realmente esta serpiente y qué papel desempeñó en la caída de la humanidad? La serpiente no era simplemente un animal cualquiera. La Biblia y la tradición cristiana nos revelan que detrás de ella estaba Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad, Apocalipsis 12:9. Satanás eligió la forma de la serpiente para introducir duda, engaño y tentación en el corazón de Eva. Su estrategia no fue confrontar directamente a Dios, sino manipular las palabras divinas para sembrar inseguridad y confusión. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Con esta pregunta, la serpiente no solo tergiversó la instrucción de Dios, sino que también introdujo la idea de que él podría estar reteniendo algo bueno de ellos. Satanás sabía que la clave para llevar a Adán y Eva al pecado no era obligarlos, sino hacerles cuestionar la bondad y las intenciones de su Creador. Luego, cuando Eva respondió explicando la instrucción de Dios, la serpiente fue más allá, contradiciendo directamente a Dios: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. Aquí, Satanás apeló al deseo humano de ser más, de tener más, de alcanzar algo que parecía estar fuera de su alcance. Presentó el fruto prohibido no como un acto de desobediencia, sino como una oportunidad de liberación y autoempoderamiento. Lo que hace a la serpiente tan peligrosa no es solo su mentira, sino la verdad parcial que contiene. Es cierto que al comer del fruto, Adán y Eva ganaron un nuevo conocimiento, pero este conocimiento vino acompañado de consecuencias devastadoras: vergüenza, separación de Dios y la entrada del pecado al mundo. La promesa de la serpiente era atractiva, pero incompleta, y como resultado, la humanidad cayó en una trampa que aún repercute en nuestra relación con Dios hoy. En este pasaje, aprendemos que el pecado a menudo comienza con una pequeña duda o una pequeña tentación que parece inofensiva. Satanás no ha cambiado sus tácticas. Todavía utiliza la duda, el engaño y las verdades a medias para alejarnos de Dios. Pero también vemos que Dios, desde el principio, tenía un plan para derrotar a la serpiente. En Génesis 3:15, se nos da una promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía apunta a Jesucristo, quien, a través de su muerte y resurrección, derrotaría a Satanás de una vez por todas. Reflexionar sobre la serpiente y su papel nos recuerda estar atentos a las tentaciones y mentiras que enfrentamos en nuestra vida diaria. Nos anima a buscar la verdad de Dios y confiar en su palabra, especialmente cuando enfrentamos dudas y desafíos. La caída, el impacto de una decisión. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo desobedecieron una instrucción de Dios, rompieron la comunión perfecta que tenían con Él. Este momento, conocido como la caída, cambió el curso de la historia humana y marcó el comienzo de una lucha constante entre el pecado y la gracia divina. Todo comenzó con un acto aparentemente pequeño. Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. Génesis 3:6. Aquí vemos cómo la tentación afecta tres áreas claves de nuestra vida: los deseos de la carne, bueno para comer; los deseos de los ojos, agradable a la vista; y la soberbia de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría.
Esta progresión de pensamientos y emociones nos muestra cómo el pecado comienza en el corazón antes de manifestarse en nuestras acciones. Cuando Eva comió del fruto y luego se lo dio a Adán, algo profundo cambió. Inmediatamente, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Este conocimiento no trajo la libertad que la serpiente había prometido, sino vergüenza, miedo y separación. Antes, la desnudez representaba pureza e inocencia, después, se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad y culpa. La caída no solo afectó a Adán y Eva, sus consecuencias se extendieron a toda la creación. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo nos enseña que la desobediencia de Adán trajo muerte espiritual y física al mundo, separándonos de Dios y afectando cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, vemos la gracia de Dios. Cuando Adán y Eva se escondieron, llenos de vergüenza, Dios los buscó y les preguntó, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esta pregunta no fue para obtener información, sino para invitar a la confesión y restaurar la relación. Aunque hubo consecuencias por su pecado, como el dolor en el trabajo y la expulsión del Edén, Dios no los abandonó. Les proporcionó ropa hecha de pieles, un acto que simboliza la primera muerte en la creación, prefigurando el sacrificio de Cristo para cubrir nuestro pecado. La caída nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Pero también nos muestra que, incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a buscarnos y ofrecernos un camino de regreso a Él. La promesa de Génesis 3:15, que anticipa la venida de Jesús, nos asegura que el pecado no tiene la última palabra. Hoy, vivimos en un mundo marcado por las consecuencias de la caída, pero también tenemos acceso a la gracia redentora de Dios a través de Jesucristo. Reflexionar sobre la caída no solo nos ayuda a comprender la profundidad del pecado, sino también la inmensidad del amor de Dios, quien, a pesar de nuestra desobediencia, nunca dejó de buscar nuestra restauración. Después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios se presentó en el huerto del Edén para enfrentar el pecado. Este encuentro, descrito en Génesis 3:8-19, es un momento crucial que no solo muestra el juicio divino, sino también la misericordia y el plan eterno de Dios para redimir a la humanidad caída. Dios busca al hombre. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios caminando en el huerto, en lugar de correr hacia él, se escondieron entre los árboles. Este acto simboliza el impacto inmediato del pecado, la separación de Dios y el miedo a su presencia. Dios preguntó, ¿dónde estás? Génesis 3:9, no porque no supiera dónde estaban, sino para invitarlos a confesar y reflexionar sobre su condición. Esta pregunta es profundamente significativa, pues refleja el deseo de Dios de restaurar la comunión perdida. La confrontación. Cuando Dios confrontó a Adán, su respuesta fue culpar a Eva y, de manera indirecta, a Dios mismo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. Eva, a su vez, culpó a la serpiente me engañó, y comí. Génesis 3:13. Este intercambio muestra cómo el pecado no solo rompe nuestra relación con Dios, sino también con los demás, fomentando el autojustificarse y evadir la responsabilidad. El juicio sobre la serpiente, la mujer y el hombre. Dios pronunció juicios específicos para cada uno de los involucrados. La serpiente. La serpiente fue maldecida por encima de todos los animales, condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo. Pero lo más importante es la promesa de Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, Dios anticipa la victoria de la simiente de la mujer, Jesucristo, sobre Satanás. Aunque Satanás heriría a Jesús en la cruz, Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotándola completamente. La mujer. Dios declaró que la mujer experimentaría gran dolor en el parto y que su deseo estaría hacia su marido, quien tendría autoridad sobre ella. Génesis 3:16. Esto no significa que el sufrimiento y la lucha sean el propósito de Dios para las relaciones humanas, sino que son una consecuencia del pecado. Sin embargo, esta maldición también anticipa la esperanza, pues de la mujer vendría la simiente que redimiría a la humanidad. El hombre. Adán, como responsable del cuidado de la tierra,
fue condenado a trabajar arduamente para obtener su sustento. La tierra misma fue maldita, produciendo espinos y cardos, y su trabajo estaría marcado por fatiga y frustración. Génesis 3, 17-19. Además, Dios declaró que el destino final del hombre sería la muerte física. Polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Este juicio subraya la gravedad del pecado, pero también nos recuerda la esperanza de la resurrección en Cristo. La misericordia de Dios en medio del juicio. Aunque el juicio fue severo, también estuvo lleno de misericordia. Dios hizo túnicas de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Génesis 3:21. Este acto de cubrir su vergüenza anticipa el sacrificio de Jesús, quien cubre nuestro pecado con su justicia. Dios los expulsó del huerto del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado caído. Esto, aunque parece un castigo, fue en realidad un acto de protección, ya que les permitió esperar la redención futura. La promesa de redención. El protoevangelio, Génesis 3:15, señala el centro del plan de Dios, enviar a su Hijo, nacido de una mujer, para vencer al pecado y a la muerte. A través de la cruz, Jesús cumplió esta de un árbol a otro, el cumplimiento del plan de Dios. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marca un cambio trascendental en la historia de la humanidad. Este evento, descrito en Génesis 3, 22-24, simboliza no solo las consecuencias del pecado, sino también la oportunidad de un nuevo comienzo bajo el plan redentor de Dios. El árbol de la vida y la expulsión. Dios, en su sabiduría y amor, decidió expulsar a Adán y Eva del huerto para protegerlos de un destino aún más terrible, comer del árbol de la vida y quedar atrapados en una existencia eterna en su estado caído. Génesis 3:22 explica: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Este acto no fue una muestra de rechazo, sino de misericordia. Dios tenía un plan mucho mayor, restaurar completamente a la humanidad, no simplemente prolongar su vida en un mundo marcado por el pecado. El querubín y la espada de fuego. Para proteger el camino al árbol de la vida, Dios colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones. Génesis 3:24. Los querubines son seres celestiales que simbolizan la presencia y la santidad de Dios. Esta barrera enfatiza que el acceso a la vida eterna no podía ser logrado por los esfuerzos humanos, sino que requeriría la intervención divina. La espada de fuego también prefigura la santidad y el juicio de Dios. Es un recordatorio de que el pecado no puede permanecer en la presencia de un Dios santo y que el acceso a la vida eterna debía ser otorgado en los términos de Dios. El comienzo de una nueva era. Al salir del Edén, Adán y Eva no solo dejaron atrás un lugar físico, sino también una relación perfecta con Dios y un entorno ideal creado para ellos. Sin embargo, este no fue el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa llena de retos, pero también de esperanza. El trabajo y el sufrimiento. Fuera del Edén, Adán tuvo que labrar la tierra para proveer sustento para su familia. Eva enfrentó las dificultades del parto y los desafíos de las relaciones humanas. Estos aspectos de la vida reflejan las consecuencias del pecado, pero también representan la gracia de Dios al permitirle seguir adelante, construir una familia y experimentar su provisión diaria. La relación con Dios. Aunque expulsados del Edén, Dios no abandonó a Adán y Eva. La cobertura de pieles que Dios les proporcionó, Génesis 3:21, fue un símbolo de su continuo cuidado y una señal de que la relación no estaba completamente rota. A través de sacrificios y promesas, Dios inició su plan redentor, que culminaría en Jesucristo. La esperanza de la redención. El protoevangelio, Génesis 3:15, seguía siendo una promesa viva. Aunque ahora vivían en un mundo caído, Adán y Eva podían confiar en que un día, Dios vencería al pecado y restauraría todas las cosas. Este era un tiempo de espera, pero también de fe en la fidelidad de Dios. Lecciones espirituales de la expulsión. El pecado tiene consecuencias. La expulsión del Edén nos recuerda que el pecado trae separación de Dios y pérdida. No podemos vivir en la plenitud de su presencia mientras estemos atados al pecado. La gracia de Dios está siempre presente. Aunque la humanidad cayó, Dios no la abandonó. Incluso en su juicio, Él mostró misericordia, proveyendo un camino para la restauración. La promesa de restauración.
La barrera del Edén nos enseña que la redención no puede ser alcanzada por nuestras propias fuerzas. Pero Dios, en su amor, abrió un camino a través de Jesús, quien nos reconcilia con Él y nos da acceso a la vida eterna. Reflexión. La expulsión del Edén es un recordatorio del costo del pecado, pero también del profundo amor de Dios por su creación. Aunque Adán y Eva fueron apartados del jardín, no fueron apartados de su plan. Este acto nos invita a reflexionar sobre nuestra necesidad de un Salvador y a confiar en la promesa de redención que Dios cumplió en Cristo. Así como Adán y Eva salieron del Edén para enfrentar un mundo nuevo, también nosotros, a través de Cristo, estamos llamados a caminar en fe, confiando en que Dios siempre está obrando para nuestro bien y para su gloria. La restauración final, el árbol de la vida en la nueva creación. La historia no termina en la cruz. En el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, vemos el árbol de la vida aparecer nuevamente, esta vez en la Nueva Jerusalén. Sus hojas son para la sanidad de las naciones, y su fruto está disponible para todos los redimidos. Este es el destino final de la humanidad redimida, un mundo sin dolor, sufrimiento ni muerte, donde Dios habita con su pueblo para siempre. Lo que se perdió en el Edén es restaurado y glorificado en la nueva creación. Reflexión final, ¿qué significa esto para nosotros hoy? La historia del árbol del conocimiento no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestras propias decisiones diarias. Al igual que Adán y Eva, enfrentamos elecciones que nos llevan a confiar en la sabiduría de Dios o a seguir nuestros propios deseos. El mensaje de la cruz nos invita a volver a Dios, aceptando su gracia y viviendo en comunión con Él. Desde el árbol del conocimiento hasta el árbol de la vida, la Biblia es una historia de redención, amor y esperanza. Dios permitió la existencia del árbol porque el amor verdadero requiere libertad. Y a través de esa libertad, Él reveló su plan perfecto, rescatar a la humanidad y restaurar todo lo que se había perdido. Ahora, la pregunta es, ¿aceptaremos el regalo de la redención y caminaremos hacia el árbol de la vida? Proverbios 3, 5-6 nos recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Que esta historia nos inspire a confiar en Dios y abrazar su amor incondicional, sabiendo que desde el principio hasta el final, su plan siempre ha sido llevarnos de regreso a Él. La historia de Adán y Eva nos deja lecciones profundas sobre las consecuencias del pecado, la gracia de Dios y su promesa eterna de redención. Desde la creación hasta la caída, y finalmente, el inicio de una nueva era fuera del Edén, vemos que el amor de Dios siempre ha estado presente, guiando a la humanidad hacia su plan perfecto. Si este contenido te ayudó a entender mejor la palabra de Dios y quieres seguir explorando juntos temas tan fascinantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos, donde continuaremos descubriendo los mensajes y las maravillas que nos enseña la Biblia. Gracias por acompañarnos, y recuerda, Dios tiene un plan para ti. Hasta el próximo video.